Continuamos hoy con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Este es nuestro sermón número 149 de esta serie y el título de este estudio de hoy es Sin su presencia. Es una pregunta, ¿no? Sin su presencia. Y vamos a estar estudiando en esta ocasión Éxodo 33 versículos 12 al 23. Éxodo 33, 12 al 23. Dice la palabra del Señor. Quiero comenzar leyendo el versículo 12 y vamos a ir leyendo a medida que avanzamos en nuestro estudio. El versículo 12 dice: Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Hemos estado avanzando a través de toda la historia de Éxodo. Hemos sido edificados con cada una de las partes del Éxodo, cada una de esas narrativas que tenemos aquí en este libro. Hemos avanzado por esa historia hasta cuando Dios envía al pueblo o lleva al pueblo hasta el monte Sinaí. Recordemos que la historia del Éxodo es eso, ¿no? Ellos son libertados de la nación de Egipto y Dios los lleva por el desierto hasta el Sinaí. Prácticamente el Éxodo termina físicamente el pueblo en el Sinaí. Ahí es donde termina el libro. Ya estamos en ese lugar, ¿cierto? Y allí hemos visto cómo Israel recibe las tablas de la ley, y mientras que Moisés está allí en el monte recibiendo las tablas de la ley, el pueblo se entrega a su pecado. Ahí en esa parte vamos, ¿no? Ese es el punto en donde nos encontramos estudiando. Los últimos domingos hemos visto, obviamente, las consecuencias que trajo ese pecado para Israel y también las bondades infinitas de Dios y su misericordia. Hace 8 días hablamos de Moisés y su comunión con Dios en el tabernáculo. Recuerdan que Dios hizo sacar el tabernáculo del campamento y el texto nos muestra cómo diariamente Moisés acudía a tener esa comunión con Dios. El texto que estamos estudiando hoy, o que vamos a estudiar hoy, nos narra la tercera intercesión de Moisés. La tercera intercesión de Moisés por su pueblo. Recordemos que durante este proceso, después del pecado de Israel, Moisés ha orado en otras oportunidades, ¿no? En la primera, Moisés lo que hizo fue interceder para que Dios no destruyera al pueblo en su ira. Recordemos que lo primero que hace Dios es decirle a Moisés: déjame que yo consuma este pueblo. Y la primera intercesión de Moisés, ¿cuál fue? Rogando a Dios que no destruyese al pueblo en su ira. Vemos que Dios le contesta, ¿no? En la segunda intercesión, que vimos hace unos domingos atrás, Moisés pedía a Dios que los perdonara. Recordemos que Dios manifiesta su descontento con el pecado del pueblo, y en esa segunda intercesión lo que Moisés está pidiendo es perdón, porque él no quería que hubiese esa situación en medio de la relación de Dios y el pueblo. Recordemos que Dios estaba manifestando que él no estaba conforme con las actuaciones de Israel, y lo que hace Moisés es clamar por el perdón. Y en esas dos ocasiones, tanto en la primera que clamó para que Dios no destruyera al pueblo, como en la segunda en donde pedía que Dios les perdonara, que restableciese esa relación, pues en las dos Dios les contesta favorablemente. Hoy vamos a ver esa tercera intercesión. Y ahora, en esta intercesión que vamos a ver hoy, ante las palabras de Dios que ya estudiamos en los domingos pasados, en las que Él advierte que no va a ir con el pueblo, Él les dice: sí, yo los voy a enviar a conquistar esa tierra, pero yo no voy. ¿Recuerdan que lo vimos hace unos domingos atrás? Ante esas palabras de Dios diciendo: yo los envío, pero yo no voy con ustedes, Moisés lo que hace en esta tercera intercesión es pedirle a Dios que su presencia vaya con ellos. Ese va a ser el centro de la intercesión de Moisés, el propósito central, ¿no? Entonces,
En esa súplica Moisés ruega por 3 cosas específicas, todas relacionadas con la presencia de Dios, todas relacionadas con el deseo de que Dios fuera con ellos, ¿no? Y hoy estaremos viendo esas 3 cosas que pide Moisés aquí en esta oración. Vamos a estar estudiando esas 3 cositas. Entonces vamos a avanzar con nuestro primer punto de la predicación del día de hoy. Nuestro primer punto se titula Tu camino. Lo primero que Moisés le dice o ruega a Dios es por el camino del Señor. Entonces el primer punto se titula Tu camino. Vamos a estar leyendo el versículo 13 y 14. Dice la palabra: Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces lo primero que podemos ver aquí en la oración es a Moisés clamando a Dios: muéstrame tu camino, ¿cierto? Y hay algo que vemos al comenzar esta oración y que nos deja una buena enseñanza, una enseñanza clara, y es que Moisés comienza basando esta oración en la gracia de Dios. Prácticamente le está diciendo a Dios: como yo he hallado gracia delante de tus ojos, pues concédeme esto, ¿cierto? Yo te pido esto. Como yo he hallado gracia delante de tus ojos, concédeme esto. Y eso es hermoso porque nos recuerda a nosotros, Moisés, con esa manera de empezar su oración, nos recuerda a nosotros, los descendientes de Adán, los pecadores. Recuerdan que nosotros, por la caída, en nuestro corazón está inclinado al mal. Pues nos recuerda a nosotros, los pecadores, que por causa de nuestro pecado no merecemos nada, y que cada vez que venimos delante de la presencia del Señor a rogar y a suplicar y a pedir de Dios su provisión, su sustento, su cuidado, lo que vayamos a orar y a poner delante de Dios, pues siempre lo debemos hacer basados en esa gracia, ¿no? Esto debemos aprenderlo de Moisés. Moisés se acerca al Señor y lo primero que le recuerda es que su relación, es que el pacto que tienen está basado en la gracia. Él le dice: ahora que he hallado gracia en tus ojos, yo te pido que me concedas esto. Y eso es algo maravilloso. Pero la pregunta es: ¿qué es lo primero que Moisés pide en esta oración? Comienza pidiendo a Dios que le muestre su camino. Así es. Lo primero que dice el texto es que Moisés allí clama es: Señor, yo te ruego que me muestres tu camino. Y con estas palabras Moisés no está pidiendo solamente que Dios le muestre el camino a Canaán, ¿cierto? Que alguno podría llegar a pensar que de eso se trata lo que está orando Moisés. No, realmente con esa expresión tu camino en singular, lo que está hablando Moisés, o lo que está pidiendo, de lo que él habla en ese momento, es de la voluntad de Dios. Obviamente esa voluntad de Dios abarcaba no solamente el destino físico a donde Dios los quería llevar, sino que también abarca la voluntad, el deseo, el propósito de Dios para con la vida de su pueblo. Cuando Él dice: Señor, yo quiero que me muestres tu camino, ¿cierto? Lo que está diciendo es: Señor, guíame por tu voluntad. No solamente físicamente a través del camino que Dios quería que ellos avanzaran hacia Canaán, sino que les mostrara su voluntad para con ellos. Y por eso Él continúa diciendo: para que te conozca, yo quiero conocerte, yo quiero conocer tu voluntad, lo que tú quieres para nosotros. Es lo que dice Moisés. Dice: y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Señor, muéstranos tu camino, muéstranos para dónde, ¿cierto? Muéstranos qué quieres de nosotros, porque somos tu pueblo, es lo que está diciendo Moisés. Ahora, Moisés está pidiendo dirección no solo para llegar a su destino, como había dicho Dios que los iba a llevar a Canaán, sino que también estaba pidiendo que él pudiera vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Él estaba pidiendo que Dios le revelara su voluntad, que le revelara su propósito para él vivir conforme a ella. Y esa es una petición maravillosa. Ahora, si Dios contestaba esta pregunta, si Dios contestaba esta oración, pues obviamente Moisés lo que estaba asegurando era que la presencia de Dios estaría por lo menos con él, guiándole todo el tiempo. Miren que él empieza su oración, su deseo, manifestando su deseo de que su presencia esté con ellos, pero él empieza diciendo: por lo menos, Señor,
que tu presencia esté conmigo, que tú me guíes, que tú me hagas entender tu voluntad para guiar a este pueblo, ¿cierto? Y eso es precioso, ¿no? Moisés está pidiendo que Dios le guíe, que Dios esté con él. Y si Dios contestaba positivamente, pues Moisés estaba asegurando que en el camino, en el trayecto a Canaán, la presencia de Dios estuviera por lo menos con Moisés, con él, guiándolo en todas las cosas y mostrándole su camino. Ahora, ¿qué respondió Dios a Moisés en estos versículos? ¿Qué le responde el Señor? Pues en el versículo 14 dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y eso es hermoso, porque es la respuesta de Dios positiva, ¿cierto? Es una respuesta de Dios diciéndole sí. Moisés dice, yo quiero conocer tu voluntad, que tú me reveles tu voluntad. Yo quiero conocer tu camino, guíame por tu camino, por lo que tú quieres, por lo que tú has establecido, ¿cierto? Y Dios no responde de manera negativa, Dios no se niega por causa del pecado del pueblo, sino que Él responde, dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora, nosotros debemos notar cómo responde Dios, ¿no? ¿De qué manera respondió Dios? Notemos que Dios habla aquí en singular. Recordemos que Moisés empieza pidiendo por él. Y él empieza diciendo, Señor, yo quiero que me muestres tu camino. Y Dios también le responde en singular y le dice, mi presencia será contigo. Y notemos que dice contigo, no dice con ustedes. Dice, te daré descanso. No dice, y les daré descanso. No. Dios escucha su oración y atiende a su súplica, prometiendo que la presencia suya, esa presencia gloriosa de Dios, estaría con él, le dirigiría en medio de su vida, de su ministerio, en el camino a Canaán. Recordemos que Dios descendía, la presencia de Dios descendía al tabernáculo cuando Moisés entraba allí a esa tienda. Prácticamente Dios está diciendo, yo voy a estar todo el tiempo, tú vas a poder hablar conmigo, yo voy a poderte guiar, voy a revelarte mi voluntad y voy a guiarte por todo el camino. Moisés está pidiendo guianza, dirección, y Dios está diciéndole, yo te voy a guiar. Y en esta tercera intercesión que hace Moisés delante de Dios, la primera súplica que él hace nos recuerda a nosotros, la iglesia, nuestra realidad. Nosotros, al igual que Moisés, dependemos de la guía y la dirección de Dios, de su propósito y de su voluntad para todo en esta vida. Y eso es precioso. Recordar que nosotros como iglesia dependemos de la guía de Dios todo el tiempo. Nosotros somos ignorantes en muchas cosas y todo el tiempo necesitamos la dirección de Dios. Así como Moisés ve que Dios dice, yo no voy a ir con ustedes, él dice, yo no sé, pero yo no puedo ir solo, ¿cierto? Yo no puedo dirigir esto solo. Y él clama a Dios y le dice, dame dirección tú, guíame tú, porque yo no voy a poder llevar a este pueblo es pueblo tuyo. Así nosotros también tenemos que decir hoy que como pueblo de Dios necesitamos constantemente la dirección de Dios. Que nosotros no somos muy entendidos. Muchas veces creemos que por nuestro estudio, tal vez por nuestra preparación o por nuestras habilidades, nosotros podemos dirigir nuestra vida de una manera correcta. Pero la realidad es que la Biblia nos muestra constantemente que nosotros, el pueblo de Dios, dependemos de la dirección y de la guianza de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Y en la Biblia, durante toda la historia de redención, Dios habla de su pueblo usando una metáfora. Dios usa una metáfora que es muy curiosa y es muy interesante, y es la metáfora de un rebaño de ovejas. Dios ve a su pueblo como un rebaño de ovejas. En muchos textos podemos encontrar esta relación. El Salmo 100, versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Esa relación nuestra con Dios, esa relación de Dios con su pueblo, siempre se ha visto la imagen en la Biblia de un rebaño y el pastor, ¿no? Esa es constantemente la imagen que vemos allí, es la metáfora que Dios usa en muchos textos. En otra parte, hablando precisamente de Israel en el desierto, de lo que estamos nosotros estudiando aquí en el Éxodo, el salmista dice en el Salmo 77:20, dice, condujiste a tu pueblo como ovejas
por mano de Moisés y de Aarón. Así dice el texto. ¿Qué era lo que estaba haciendo Dios en medio del desierto, conduciendo a su pueblo como oveja? Y es lo que dice Moisés en su oración. Lo primero que dice: Señor, yo no puedo guiar a este pueblo solo. Dirígenos tú, o enséñanos tú, muéstranos tu voluntad. Pastoréanos, ¿cierto? Es lo que está diciendo, como dice el Salmo. Dios los guió, Dios los dirigió como ovejas. Dice: condujiste a tu pueblo como ovejas. No está hablando de la dirección. Lo que estaba pidiendo Moisés. Moisés estaba diciendo: Señor, muéstrame tu camino. ¿Por dónde es? ¿Cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que te agrada? Y es curioso esa imagen que Dios usa, ¿no? Es curioso y a la vez para algunas personas es un poco decepcionante que Dios use precisamente la oveja para compararnos a nosotros, ¿no? Nosotros vemos que hay tantos animales poderosos en la creación, tantos animales fuertes, ágiles, con características espectaculares, pero las ovejas no son los animales más admirables de la creación. Si nosotros miramos, ellos no son fuertes, las ovejas no son fuertes, no son las más ágiles, no son las más diestras en diferentes actividades, sino que simplemente son ovejas. Pero Dios las escogió para hablar de su pueblo porque hay muchas formas en que la iglesia se identifica con ese animal tan sencillo. Y esto no es muy motivacional, ¿no? Esta comparación, ¿no? Hay personas que les gustaría de pronto ser comparadas con el león, con otra clase de animal, pero Dios dice: ustedes son como ovejas, ¿no? Hablando específicamente del tema que estamos tratando, de la dirección, de lo que Moisés está pidiéndole a Dios, pues las ovejas son animales que dependen mucho del pastor en ese sentido. Las ovejas no tienen la capacidad que tienen otros animales de encontrar buen alimento. Ellas no tienen la capacidad de encontrar ese buen alimento por sí mismas. No les queda fácil hallar pastos jugosos, abundantes, por sus propios medios. Es decir, si una persona no las dirige, si un pastor no las dirige de manera correcta, la tendencia natural de ellas es comer en el mismo lugar, en el mismo sitio. Generalmente la oveja da vueltas, se alimenta allí en ese mismo lugar en círculos y no busca un pastizal mejor, no busca algo mejor donde comer, sino que ella está allí constantemente. De tal manera que una oveja sin pastor, literalmente, está un poco mal alimentada, ¿cierto? Generalmente está mal alimentada porque ella no busca por sí misma esos pastos saludables, ¿no? Entonces ella depende mucho de su pastor. Tampoco se ubican bien, una oveja no se ubica muy bien. Las ovejas tienen una visión muy corta, se podría decir que son miopes. Una oveja sin pastor puede perderse en el camino, sencillamente no llega. La oveja no es como un perro, ¿cierto? Nosotros vemos un perro es capaz de llegar a la casa, ¿cierto? A su casa. Él se ubica, se orienta fácilmente, en cambio una oveja no. La oveja tiene la tendencia natural de seguir a las personas, de seguir una persona, imagínense ustedes. Entonces, por eso nosotros encontramos muchos textos en la Biblia que nos hablan de estas características. El Salmo 23, 1 al 3 dice así el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Miren de lo que está hablando el salmista. El salmista está hablando de sustento. Recordemos que las ovejas no tienen la capacidad de alimentarse bien por sí mismas. Pero él dice: Jehová es mi pastor, y como tengo pastor, ¿qué pasa? Nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y eso es precioso, ¿cierto? La confianza del salmista no era que él supiese alimentarse, sustentarse y cuidarse bien. Recordemos que estamos hablando del rey. Él no dijo: yo estoy tranquilo porque yo tengo criterio para ir y alimentar y sustentar mi vida y mantenerme bien. No, él dice: yo estoy tranquilo porque Jehová es mi pastor y con él nada me va a faltar.
Él va a ser mi pastor que me va a llevar a comer de los pastizales más abundantes, dice. Él confortará mi alma, Él me guiará por la senda justa, correcta. Y eso era lo que sabía Moisés. Por eso nuestro título, sin su presencia, Moisés no concebía la idea de ir sin la presencia de Dios. ¿Cómo una oveja está sin su pastor? No, sin tu presencia no se puede. Y así es la iglesia. En la ilustración del rebaño que nosotros vemos aquí, en esa metáfora que Dios usa, pues el pastor, ¿quién es? Dios, ¿cierto? Fue él quien a través de Moisés y Aarón guió al pueblo por el camino de a Canaán. Y es él quien conduce a su iglesia todo el tiempo. ¿Quién nos guía a nosotros? Dios. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es una característica de los hijos de Dios. ¿Cuál es? Que somos guiados por el Espíritu de Dios. Debemos reconocer que nosotros los hombres pecadores somos necios e ignorantes, que no es sabio apoyarnos en nuestro propio consejo, así nos dice la Biblia. No es sabio. Nosotros nos creemos que sabemos, pero no sabemos nada. Nos creemos que tenemos ciencia para muchas cosas, pero resulta que a la hora de la verdad cometemos errores. Decidimos cosas que lo único que traen a nuestra vida es dolor. Debemos reconocer que necesitamos la infalible dirección de Dios. Debemos ser humildes y decir, Señor, ¿por dónde es el camino? Como Moisés, hoy roguemos a Dios, Señor, yo quiero que me muestres tu camino. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, ¿cómo son nuestros caminos? Torcidos, ¿cierto? Pero si vamos a Él y decimos, Señor, como Moisés, muéstrame tu camino, pues Él nos va a enderezar el pie por el sendero que es. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Es una palabra para cada uno de nosotros. No seas sabio en tu propia opinión. No te creas muy sabio. Teme al Señor y apártate del mal. Porque uno dice, no, yo sé lo que estoy haciendo, pero muchas veces no sabe uno lo que está haciendo. El 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando hacemos la voluntad de Dios, eso va a traer medicina a nuestra vida, va a traer salud, va a traer regocijo. Al igual que Moisés, nosotros debemos orar a Dios pidiendo hoy, en este día, que nos muestre su camino, que nos dirija conforme a su sabia voluntad, que nos guíe, pues como ovejas que somos, nos es fácil desviarnos, ¿sí o no? ¿Cierto? Nos es fácil torcer nuestro camino, como decía el texto que acabamos de leer. No vemos el mal que nos está puesto delante y avanzamos hacia nuestra propia catástrofe. Necesitamos la dirección de Dios. Dependemos de nuestro pastor. No vemos bien, somos como las ovejitas que no vemos bien. El Salmo 25, 4 y 5 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios, el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Y esto es un punto precioso que nos debe recordar, nosotros dependemos de Dios. Mis hermanos, hoy en día está de moda que la gente quiera ser independiente, está de moda que los hombres sean soberbios, altivos y crean que no necesitan consejo de nadie, pero nosotros los creyentes reconocemos nuestras debilidades, reconocemos nuestra necedad, reconocemos que muchas veces tomamos decisiones desacertadas que nos traen desgracia en nuestra vida, que lastiman nuestros hogares, destruyen nuestros hijos. Nosotros debemos reconocer que no nos las sabemos todas y acudir como Moisés a Dios, decir, Señor, yo quiero que me muestres tu camino, enséñame tu camino. El segundo punto de nuestra enseñanza de hoy es tu presencia. La primera oración de Moisés decía, tu camino, ¿cierto? El primer clamor dentro de esta tercera oración decía, tu camino. Ahora dice, tu presencia. Y nosotros vemos allí en el versículo 15 al 17 que dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra?
Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces la segunda petición que hace Moisés es que la presencia de Dios le acompañe no solamente a él como líder, sino a todo el pueblo, ¿cierto? A todos los hijos de Israel por el camino que les falta hasta llegar a la tierra de Canaán. Primero manifiesta lo importante que es esa presencia de Dios para ellos, diciendo, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué? No me saques de aquí, ¿cierto? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Prácticamente le está diciendo que si Dios no lo acompaña, si Dios no está con ellos, pues ellos no quieren recibir la promesa de la tierra. Y eso es muy interesante, esa expresión es muy interesante porque a través de toda la historia de la redención vemos que hay en la iglesia infiltrados, ¿cierto? Siempre en la iglesia del Señor se infiltran hombres impíos. Y estos hombres impíos generalmente buscan los beneficios de Dios, pero no les interesa a Dios. A ellos les interesa los dones, pero no el dador. Les interesa las bendiciones de Dios, pero no les interesa a Dios, ni su ley, ni nada de esto. Y nosotros hemos visto a través del estudio de Éxodo cómo dentro del pueblo de Dios había gente infiltrada de otras nacionalidades que no temían a Dios y que se levantaban en contra de Dios, que no les interesaba nada de la ley, ni Dios, ni nada de esto, sino solamente el beneficio. Sin embargo, Moisés en su oración está diciendo, si tu presencia no va con nosotros, pues mejor no nos des nada, ¿cierto? Y eso es maravilloso. Si tu presencia, sin tu presencia no queremos ir y tomar la bendición. Sin tu presencia no queremos bendición. Nosotros queremos tu presencia, te queremos a ti. Enseguida vuelve a hacer mención de la gracia como base del pacto para solicitar que Dios esté en medio de ellos por el camino, guardándoles y santificándoles. Moisés no concibe la idea de ir y tomar posesión de Canaán sin la presencia de Dios, ¿cierto? Sin tu presencia no vamos, si tú no nos ayudas, si tú no nos guardas, si tú no estás con nosotros, si tú no vas, nosotros no vamos. Por eso el título de nuestra enseñanza de hoy, sin tu presencia, ¿cierto? No, ¿cómo vamos a ir a tomar la bendición sin tu presencia? El pueblo de Dios, aparte de necesitar la dirección de Dios, de que Dios le muestre su camino, también necesita su presencia. Nosotros también somos dependientes de la presencia de Dios. Y aquí tenemos que volver a la metáfora de la oveja, de la cual hablamos en el primer punto. Porque aparte de ser la oveja un animal que necesita la guía de su pastor, también necesita la ayuda y la protección de su pastor. No solamente necesita que la direccionen, también que la protejan, que la ayuden. La oveja es muy dependiente de su pastor, el animalito de la oveja, ¿cierto? Si nosotros vemos realmente una oveja es un animal muy frágil, ¿sí? A veces algunas ovejas parecen muy robustas, pero es por la lana. Ustedes no sé si han visto una oveja ya sin lana, ¿cierto? Cuando las esquilan, ¿cómo se ve una oveja sin lana? Se ve delgadita, frágil, débil, ¿cierto? También es un animal que depende totalmente de su pastor, es decir, no se vale por sí sola en muchos aspectos. Por ejemplo, si se queda atrapada en algún obstáculo, en algún arbusto, en alguna situación, pues ella no puede salir por sí misma. Ella necesita ser rescatada. Si no se rescata, allí va a quedar hasta la muerte. Se muere de hambre. La oveja no puede andar sola, anda siempre en rebaño, porque no es capaz de defenderse. No se puede defender como un perro, como un animal de pronto que se encuentra en una situación y él hace algo para defenderse. No. Fuera del rebaño, una oveja es una fácil presa del lobo y de todos esos animales que la acechan. Así que es precisamente esa situación de ella, esa debilidad, esa dependencia del pastor, la que le hace ser obediente al pastor, la que le hace seguirle, ¿cierto? Una oveja, físicamente hablando, una oveja sigue a su pastor, es obediente, ella está ahí. ¿Por qué? Porque ella sabe que necesita de ese pastor. Ella está atenta a la voz y a la dirección de su pastor. Como podemos ver, la metáfora es muy acertada, muy apropiada.
y el pueblo de Dios siempre, siempre ha necesitado de la presencia de Dios en toda la historia de redención. Somos dependientes de Dios, no solo para su guianza, para su ayuda, por su protección, por su sustento. Y esa es una realidad. También somos enteramente dependientes en todos los sentidos de nuestro gran pastor, que es nuestro Señor. No estamos hablando de la dependencia de una persona, estamos hablando de la dependencia al pastor de pastores, al Dios eterno, al soberano. Recordemos que en la metáfora nosotros somos el pueblo de Dios, somos las ovejas, y Dios es el pastor, ¿cierto? Podemos decir que en más de una ocasión nosotros como iglesia hemos quedado atrapados en situaciones muy difíciles, ya sean emocionales, sean físicas, financieras, de salud. Hemos estado en situaciones, en aprietos, en donde la única manera en que pudimos salir de esa situación es clamando a nuestro pastor, ¿cierto? Podemos testificar que nosotros necesitamos de nuestro pastor todo el tiempo, de nuestro gran pastor, de nuestro Dios todo el tiempo. Necesitamos que Él nos rescate, que nos saque muchas veces de situaciones terribles en las que nos metemos porque somos tercos. Al igual que las ovejas seríamos presa fácil del enemigo, de no ser por su amorosa protección. A veces nos creemos muy fuertes, pero la Biblia nos dice que el que crea estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo a los discípulos, ustedes me van a negar, ustedes se van a apartar? ¿Qué dijo Pedro? Pedro dijo, no, yo nunca te negaré. Y fue el primero que lo negó. Nosotros no podemos decir así, no podemos salir y decir, yo soy de los firmes y aquí me quedo. No. Mis hermanos, por experiencia propia, los que más profesan fidelidad, los que más dicen yo soy fiel, son los primeros en caer, no solamente con Pedro. Pero cuando nosotros entendemos nuestras realidades y decimos, Señor, yo soy pecador, yo soy infiel, yo traiciono, yo soy pecador, ayúdame. Pues entonces nosotros estamos entendiendo lo que la Biblia nos enseña. Al igual que la oveja, nosotros seríamos presa fácil del enemigo de no ser por su protección y su cuidado. El Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y está hablando el salmista, él que veía la muerte de frente en la guerra, ¿cierto? Él que realmente, literalmente le rodeaban las sombras de muerte. Y él dice, en el Salmo no dice, yo estoy tranquilo y confiado porque sé pelear, porque tengo la mejor espada, porque tengo el mejor ejército. No, él dice, cuando yo estoy así, rodeado de la muerte, sé que tú eres mi pastor que me guardas en medio de todo esto. El 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, todo el bien. ¿A quién se lo atribuye? A Dios. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Todo su bien, toda la protección que tenía, toda la paz que podía tener, el salmista decía, yo la tengo porque tengo un pastor, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará con él. Mis hermanos, esta es la realidad. Y esto era lo que entendía Moisés. Por eso él dice, yo no puedo avanzar hasta Canaán si tú no vas conmigo. Como pueblo no podemos ir si tú no estás con nosotros. Sin tu soberana presencia yo no voy a ningún lado, dijo Moisés. Y en ese sentido nosotros como iglesia tenemos que reconocer que toda nuestra vida está en las manos de Dios. Es por Él que podemos avanzar. Es por Él que podemos ir hacia la promesa que Él nos dio. Es por su poder que hemos sido guardados a través de toda la historia nuestra. Es por Él que estamos aquí, es por Él que tenemos hijos, es por Él que tenemos salud, por Él que tenemos vida. Es por su poder que estamos firmes. Hace un tiempo celebramos que Dios nos ha guardado durante 12 años y nos ha permitido durante 12 años ya como iglesia permanecer firmes en la fe. ¿Quién lo ha hecho? Dios. No podemos celebrar nuestros triunfos, celebramos la misericordia de Dios.
No celebramos nuestras proezas, nuestra valentía, nuestra perseverancia, no. Más bien celebramos la perseverancia de Dios con nosotros. Celebramos que el Señor nos ha guardado, nos ha sostenido, nos ha guiado. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sigue diciendo: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Miren lo que Pedro está diciendo. Dice: ustedes son guardados para su herencia, lo mismo que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba hacia la herencia que era Canaán. Y Pedro nos dice: ustedes son guardados, ustedes van también por una promesa y son guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios. Son guardados por el poder de Dios. Nosotros estamos aquí, nosotros perseveramos solo por la presencia de Dios. Y Judas, capítulo 1, versículo 24, este escritor también reconoce lo mismo. Después de llamar a la iglesia a combatir ardientemente por la fe, a no dejarse desviar por los apóstatas, él dice al final, en su conclusión, dice en el versículo 24, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y esa es una conclusión maravillosa, porque Judas dice: ustedes deben combatir ardientemente por la fe. Ustedes no deben permitir que los apóstatas los lleven a la apostasía. Y dice al final: pero la gloria es para Dios, que es el único que les puede sostener y guardar en medio de todo esto. Mis hermanos, es Dios quien nos protege como nuestro pastor. Es su gracia la que nos guarda y nos mantiene firmes. Y es por su maravillosa presencia que estamos aquí. Amén. Entonces Moisés primero dice: tu camino, ¿cierto? Guíame, muéstrame tu camino. 2, dice: tu presencia, acompáñanos, sin ti no podemos. Y en el tercer punto de nuestro estudio, se titula tu gloria, ¿cierto? Tu camino, tu presencia, tu gloria. Y el versículo 18 dice: él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, miren lo que le responde Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que hayas pasado, y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Lo tercero que vemos aquí es que Moisés pide en esa intercesión que Dios le muestre su gloria. Y esa es una palabra interesante, la palabra gloria. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? La palabra gloria en este versículo es kabod y significa esplendor, honor, honra, majestad, gloria de Dios. La manifestación gloriosa de su presencia. Moisés estaba pidiéndole a Dios una manifestación gloriosa de su presencia que le permitiera conocerle más. Y esta es una petición, una intercesión curiosa viniendo de la persona que viene, de Moisés, ¿no? Él prácticamente está diciendo: quiero una manifestación de tu gloria, yo quiero conocerte más, ¿cierto? Yo quiero conocerte más. Y viniendo de Moisés es curioso, ¿por qué? Porque como hemos podido ver a través de nuestro estudio del Éxodo, Dios nos muestra en este libro que Moisés tenía una comunión muy especial con Dios. Moisés tenía una maravillosa comunión con Dios. Y si había una persona en el tiempo del Éxodo que había podido tener una comunión
con Dios, que había podido conocer más cercanamente a Dios, era Moisés. Pero aquí lo vemos diciendo: Señor, yo quiero que me muestres tu gloria, yo quiero conocerte más, quiero tener una manifestación gloriosa de tu presencia. Si nosotros vemos toda la historia de Moisés, él tuvo ese privilegio desde el comienzo. Comenzó allí en su nacimiento, cuando Moisés fue salvado por Dios. ¿Recuerdan? Milagrosamente, Dios lo salva cuando Faraón había dado el decreto de matar a todos los bebés hebreos. Así que él tuvo la primera experiencia siendo un bebé de ver cómo Dios actuaba en su vida. Dios le salvó. Y así fue llamado. Recordemos, él vivió toda la vida con ese nombre Moisés, que le recordaba que él fue salvado de las aguas. Cuando él creció y huyó de Egipto, Dios se manifestó de manera gloriosa a través de la zarza, ¿recuerdan? Esa es una manifestación de su gloria. Cuando él sale de Egipto, Dios se le aparece en la zarza ardiendo. Dios le revela su nombre, ¿recuerdan? Dios le dijo: yo soy. ¿Cuál es tu nombre?, pregunta Moisés. Y él dijo: yo soy el que soy. Eso dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. ¿Recuerdan que lo estudiamos hace años? Así que Moisés tuvo esa experiencia de poder ver la gloria de Dios manifestada de una manera gloriosa. Moisés pudo conocer a Dios como el único y verdadero, cuando por medio de él trajo todas esas plagas a Egipto. ¿Ustedes recuerdan? La Biblia dice que fue un juicio contra los dioses de Egipto. En ese momento Moisés se dio cuenta, conoció a Dios como el único Dios verdadero. Todos esos dioses de Egipto eran falsos, por eso el Señor los dejó avergonzados con todo lo que hizo allí. Moisés había conocido a Dios como el Dios único y verdadero. Moisés también conoció el ilimitado poder de Dios y su dominio sobre la creación, cuando a través de él Dios abre el mar Rojo, ¿recuerdan?, para que su pueblo pase por en medio de él. Moisés conoció a Dios en el desierto como el sustentador, ¿recuerdan? Cuando no había que comer, cuando no había que beber, y Dios sacaba agua de la roca, y Dios envió el maná y lo sustentó en el desierto, envió codornices. Así que Moisés tuvo de primera mano un privilegio precioso de conocer a Dios, de conocer su gloria. Fue Moisés quien tuvo el privilegio de estar 40 noches allí, 40 días en la presencia de Dios en el monte Sinaí, hablando con él, recibiendo las tablas de la ley. Muchos piensan que allí fue donde recibió el Pentateuco, donde Dios le mostró Génesis, ¿cierto? Parte del Pentateuco, Génesis, donde Dios le habló de todas estas cosas. Así que Moisés tenía un conocimiento de Dios maravilloso. Era Moisés el que hablaba con Dios cara a cara en el tabernáculo, lo vimos hace unos domingos. Y aún así, es Moisés el que en este versículo está pidiendo a Dios que le muestre su gloria. Está pidiendo a Dios que le permita conocerle un poco más. Y esa es una realidad, mis hermanos. Cuando uno conoce a Dios, quiere conocerle un poco más. Quiere conocerle cada vez más, ¿cierto? ¿Qué le responde Dios a Moisés ante esa petición? Dios le dice que le va a permitir ver un destello de su gloriosa presencia, y en el texto lo muestran figuradamente, lo describen como la espalda de Dios, ¿cierto? Eso obviamente que no puede ser literal, porque nosotros vemos que Dios es espíritu, no tiene espalda prácticamente. Lo que está diciendo es que Dios le va a dejar ver un destello de esa gloria. Y pues no vamos a desarrollar ese encuentro, porque en el próximo sermón vamos a estar trabajando ese encuentro que Dios tuvo con Moisés en el capítulo 34. Pero lo que sí podemos ver aquí en este estudio es que Dios acepta la petición de Moisés de darse a conocer y de manifestarle su maravillosa presencia. Moisés dice: yo quiero conocerte, y Dios no le dice que no. Dios le dice: listo. Dios se revela a Moisés, ¿cierto?, de una manera gloriosa. Y ese es un aspecto importante dentro de la historia de redención.
Dios se da a conocer al hombre, Dios se revela al hombre. Miren que Dios no dice, no me voy a revelar, no. Dios le dice, no vas a poder ver mi rostro, pero yo voy a revelarme. Yo te voy a mostrar mi gloria, yo te voy a revelar mi nombre. Así dice en el texto. Dios revela al hombre su gloria de manera natural por medio de la creación. Recordemos que en ese tema podemos decir que Dios se revela al hombre, ¿sí o no? Claro que sí. ¿Cómo se revela? Primeramente, Dios se revela al hombre, Dios revela al hombre su gloria, sus atributos de manera natural por medio de la creación. Romanos 1, 19 y 20 dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, hablando de los hombres, ¿cierto? A los hombres les es manifestado, ¿quién es Dios? Dice, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Toda la creación manifiesta la gloria de Dios. Toda la creación manifiesta la gloria de Dios, manifiesta sus atributos, de tal manera que el hombre no tiene excusa. El Salmo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El cielo cuenta la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Sigue en el versículo 2 hasta el 4 dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Está hablando de cómo la creación, el cielo, las estrellas, todas las cosas que Dios creó manifiestan sin palabras, dice el texto, sin palabras la gloria de Dios. Muestran la grandeza de nuestro Dios. Cuando vemos el cielo, cuando vemos un amanecer, cuando vemos la creación, el hombre, cuando vemos las cosas que Él hizo, podemos decir, Dios existe, Dios es maravilloso, Dios tiene armonía, sabiduría, ¿cierto? Todo esto lo podemos ver en la creación. Pero también Dios se revela de manera sobrenatural a través de su acción en la historia de redención y en la manifestación que hace de su palabra, cuando Dios manifiesta su palabra. Entonces, Dios interviene en la historia y manifiesta su palabra. Un ejemplo lo tenemos en la ley de Dios. Es una manera sobrenatural en que Dios se reveló al pueblo de Israel. En medio de esa obra preciosa que hizo Dios a través de Moisés de manifestar allí la ley en el monte Sinaí, pues lo que Dios estaba haciendo era dándose a conocer. Otro ejemplo lo tenemos en las palabras de los profetas. ¿Recuerdan las palabras de los profetas? Cuando Dios decía al profeta, vaya y diga esto o aquello, y el profeta se paraba y decía, el Señor dice así. Y nosotros tenemos esos textos de los profetas escritos en la palabra. Por ejemplo, Habacuc capítulo 2, versículo 14. El profeta está hablando del juicio de Dios sobre las naciones, y él escribe en el 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y es interesante ese texto, porque lo que iba a pasar era que Dios iba a traer juicio. ¿Y cómo lo describe el profeta? El profeta dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. El profeta dice que Dios se dará a conocer en el juicio, en su juicio, en su intervención en la historia. Pero lo interesante es cómo dice él. Él dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Lo que Moisés estaba pidiendo, conocerle, conocer su gloria. Quiere conocerle. Él decía, yo quiero conocerte más. Yo quiero que me muestres tu gloria. Dios se da a conocer a los hombres. Y es en ese sentido que nosotros podemos clamar como Moisés y decirle a Dios, Señor, yo quiero que me muestres tu gloria. Es decir, yo quiero conocerte más. Yo quiero conocer al Dios que sirvo, que sigo. Yo quiero conocerte más. Todos los creyentes necesitamos conocer a Dios cada día más. Y ese es uno de los propósitos del Evangelio de Jesús. Nosotros tenemos la palabra de Dios, el Evangelio. Y el propósito del Evangelio es ese. Miren lo que dice Juan 17, 3. Esta es la oración final que que Jesús hace por sus discípulos, y él clama al Padre diciéndole así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Uno de los propósitos del Evangelio es que los hombres conozcan a Dios y al que Dios ha enviado, a Cristo, el Salvador. Pero ese conocimiento que podemos tener de Dios no lo tenemos hoy a través de manifestaciones gloriosas como las que pudieron tener los profetas, sino por medio de la palabra de Dios, a través de la cual Dios se revela al hombre. Nosotros no necesitamos que Dios nos ponga en la hendidura de la peña y pase por delante nuestro. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos habló por los profetas en el tiempo pasado, ahora nos habla a través del Hijo, de su palabra. ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde está la revelación del Evangelio, que es la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios? En las Sagradas Escrituras. Es a través del Evangelio, de su palabra viva, que los creyentes le conocemos cada día. Es a través de la palabra que nosotros cada día le conocemos más, y por eso la oración del apóstol Pablo por la iglesia era constantemente que nosotros como iglesia conociésemos al Padre, conociésemos a Dios a través de la palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Esta es la oración de Pablo, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa era la oración del apóstol Pablo. Necesitamos nosotros, como Moisés, crecer en el conocimiento de Dios. Necesitamos que Dios nos muestre su gloria, que nos enseñe a través de sus escrituras, que nos permita conocerle a Él. Crecer en el conocimiento de Dios a través del estudio de las escrituras es una de las mayores necesidades que tiene la iglesia de hoy. Es en eso en que debemos invertir tiempo los creyentes, leyendo la palabra, conociendo a Dios, y especialmente los pastores. Los pastores estamos llamados a predicar y en la palabra y a enseñar quién es Dios, a enseñar lo que la Biblia nos habla de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 15, vamos a leer hasta el versículo 18, dice la palabra, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto no era solamente una necesidad de Moisés. Todos nosotros necesitamos conocerle a Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mis hermanos, necesitamos conocer a Dios cada día más. Podemos concluir esta enseñanza diciendo que al igual que Moisés, todos nosotros los creyentes necesitamos primeramente que Dios nos muestre su camino, que Dios nos dirija, que Dios nos diga por dónde, ¿cierto? En todos los aspectos de nuestra vida, como padres, como esposos, como creyentes, como solteros, los que son solteros. Todos nosotros necesitamos la guianza de Dios, todos nosotros necesitamos la dirección de Dios en nuestras finanzas, en nuestra salud, en todo necesitamos la dirección de Dios. Es lo primero que oró Moisés, es lo primero que nosotros debemos recordar, que Dios nos muestre su camino. Lo segundo es que Dios nos acompañe, que su presencia esté con nosotros. Nosotros dependemos de la presencia de Dios como las ovejas, ¿cierto? Para la guianza y para la ayuda, la protección, el sostén, nosotros dependemos de Dios. No somos, como hoy en día quiere el hombre lleno de orgullo, fingir. No somos de los que no necesitamos que nadie nos diga lo que debemos hacer. No, nosotros tenemos que decir que dependemos de Dios y necesitamos de Dios para andar en el camino correcto.
Y finalmente también tenemos que decir que también necesitamos conocerle cada día más, que necesitamos venir ante su presencia, estudiar su palabra y conocer a ese Dios que nos ha salvado, que nos ha dado vida eterna. Así que este debe ser nuestro clamor todos los días. Nosotros debemos cada día de nuestras vidas en medio de esta tierra, buscar la dirección de Dios, buscar la dirección de Dios, buscar la presencia de Dios en nuestras vidas y buscarle a Él, que nos permita conocerle, que podamos conocerle. Así que yo quiero que terminemos este tiempo orando al Señor. Unámonos a la oración de Moisés y pidámosle a Dios, como ovejas de su rebaño, su presencia. Les invito a que se pongan sobre sus pies y oremos. Señor amado, queremos agradecer esa misericordia y bondad tuya para con nosotros. Gracias porque en medio de este estudio reconocemos nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestra fragilidad, Señor. Nos reconocemos dependientes de ti, Señor, totalmente. Y queremos hoy pedirte esas 3 cosas que te pidió Moisés. Muéstranos tu camino, primeramente. Enséñanos, direcciónanos. Nosotros somos necios, torpes, como las ovejitas. Tenemos una escasa visión, no sabemos por dónde. Ayúdanos, nos vamos a morir de hambre, Señor, de hambre espiritual, si nosotros no somos guiados a los pastos preciosos de tu palabra. Danos, Señor, dirección a todos nosotros como iglesia. Pero también, Señor, acompáñanos, que tu presencia esté con nosotros. Perdona nuestros pecados y camina con tu pueblo, Señor. Somos un pueblo terco, rebelde. Camina con nosotros, dirígenos, ayúdanos, Padre. Que tu presencia esté con nosotros. Necesitamos de ti, dependemos de ti como la oveja depende del pastor. Somos presa fácil de nuestro enemigo. Solamente tu gracia nos sostiene, nos protege y nos dirige. Ayúdanos, Padre. Y también te pedimos, muéstranos tu gloria. Déjanos conocerte cada día más, conocer tu misericordia, tu bondad, conocerte a ti, nuestro Señor, a través de las Escrituras. Déjanos entender, Señor, tu ser y tu obrar a través de las Escrituras, que podamos crecer en el conocimiento de Dios, como dice el apóstol Pablo. Te damos muchas gracias, porque al igual que con Moisés, tú nos escuchas y tú nos respondes, Señor. Muchas gracias por tu amor, tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.